Soy Dolores, tengo 34 años, y construí mi negocio de administración de propiedades desde la nada, solo con determinación y la deuda de un préstamo estudiantil. Al crecer, mis padres siempre dejaron en claro que mi hermano, Thomas, era su prioridad. Lo acepté hasta esa fatídica cena familiar la primavera pasada, cuando mi madre anunció casualmente que tenía planes para mi edificio de apartamentos. Lo que no se dio cuenta fue quién vivía realmente en la unidad que quería requisar. Si alguna vez has tenido que enfrentarte a una familia que te daba por sentada, deja un comentario abajo y suscríbete para escuchar cómo finalmente les mostré a mis padres lo que realmente significa la independencia. ¿Desde dónde están viendo hoy? Crecí en los suburbios de Connecticut, en lo que parecía la familia estadounidense perfecta desde el exterior. Mi padre dirigía una exitosa agencia de seguros que nos proporcionaba un estilo de vida cómodo con una gran casa colonial, coches de lujo y prestigiosas membresías en clubes de campo. Mi madre se dedicaba a escalar en la escala social, organizando elaboradas cenas y eventos de caridad que mostraban la prosperidad de nuestra familia. Pero a puerta cerrada, la dinámica era clara. Mi hermano, Thomas, era el hijo predilecto, y yo era un segundo plano. Desde el momento en que Thomas nació, cuando yo tenía 4 años, el centro de atención de la familia se desplazó por completo hacia él. Cada logro, por pequeño que fuera, se celebraba con elogios exuberantes. Sus partidos de ligas menores se convirtieron en eventos familiares obligatorios. Sus proyectos de feria de ciencias recibían la atención indivisa de mi padre, y cada uno de sus caprichos se complacía sin rechistar. Mientras tanto, mis logros académicos y éxitos extracurriculares eran reconocidos con asentimientos distraídos y rápidas palmaditas en el hombro. Thomas necesita el sistema de apoyo, explicaba mi madre cada vez que yo expresaba mis sentimientos heridos. Tú eres naturalmente independiente, Dolores. Estarás bien por tu cuenta. Esto se convirtió en una profecía autocumplida. A los 12 años, ya me preparaba mis propios almuerzos, lavaba mi propia ropa y, esencialmente, gestionaba mi horario de forma independiente. A los 16, se esperaba que llevara a Thomas a sus diversas actividades mientras mantenía mi promedio de sobresalientes y trabajaba a tiempo parcial en la librería local. Mis padres nunca parecieron notar la ironía de llamarme naturalmente independiente mientras me entrenaban activamente para ser así a través de su negligencia. Cuando llegó la temporada de solicitudes para la universidad, Thomas recibió tutorías privadas para sus exámenes SAT y ayuda profesional con sus solicitudes. Yo me quedaba despierta hasta tarde después de terminar mis deberes y mis turnos de trabajo para investigar becas y redactar mis ensayos. Cuando llegaron las cartas de aceptación, mis padres organizaron una lujosa fiesta cuando Thomas entró en una universidad estatal de nivel medio con una beca deportiva parcial. Mi aceptación en Cornell con una beca al mérito fue reconocida con un casual «qué bien, cariño», durante una pausa comercial del programa de televisión favorito de Thomas. Tendrás que averiguar cómo pagar el resto de la matrícula tú misma, me informó mi padre. Estamos ahorrando para la educación de Thomas. Ya sabes cómo son los chicos con los estudios. Me tragué la ira y el dolor, solicitando becas adicionales y aceptando más horas de trabajo. Para cuando me gradué de la escuela secundaria, había ahorrado lo suficiente para cubrir los gastos de mi primer semestre más allá de lo que mi beca proporcionaba. Me mudé a Ithaca, decidida a demostrar que podía tener éxito sin su apoyo. La universidad fue una revelación. Por primera vez, estaba rodeada de personas que valoraban el intelecto, la determinación y la ambición. Me especialicé en negocios con un enfoque en bienes raíces, fascinada por la inversión inmobiliaria después de un convincente curso de introducción. Mis padres me habían presionado para que estudiara educación para poder tener una carrera de respaldo cuando decidas tener hijos, pero ignoré su presión. Fue durante mi pasantía de tercer año en una empresa de administración de propiedades que conocí a Jessica Morgan, una promotora inmobiliaria de unos 40 años que cambiaría el curso de mi vida. Tienes buenos instintos, me dijo Jessica después de que predijera correctamente cuál de 2 propiedades se revalorizaría más rápido basándome en los patrones de desarrollo del vecindario. ¿Has considerado la administración de propiedades? Después de la graduación, Jessica se convirtió en la mentora que nunca tuve. Me enseñó los entresijos del negocio, cómo identificar propiedades infravaloradas, asegurar la financiación, gestionar las renovaciones y construir relaciones con los inquilinos. Cuando me gradué, me ofreció un puesto como su asistente de administradora de propiedades. Te enseñaré todo lo que sé, prometió.
En 5 años, estarás lista para comprar tu propia propiedad. Se equivocó. Solo me tomó 3 años ahorrar lo suficiente para el pago inicial de un pequeño y deteriorado complejo de apartamentos de 12 unidades en las afueras de Albany. El edificio necesitaba trabajo, pero la estructura era buena, y la ubicación tenía potencial con un nuevo parque tecnológico que se estaba desarrollando cerca. Jessica me ayudó a conseguir un préstamo para el resto, creyendo en mí cuando mi propia familia no lo haría. Este es un pasatiempo bonito, dijo mi madre cuando les conté sobre mi compra. ¿Pero cuál es tu plan real? La administración de propiedades es un negocio de hombres, añadió mi padre. Deberías considerar venir a trabajar para mí en su lugar. Me vendría bien alguien que se encargue del papeleo de la oficina. Ignoré su desdén y lo di todo en ese primer edificio. Trabajaba 16 horas al día, administrando la propiedad mientras mantenía mi trabajo con Jessica. Pinté las unidades yo misma, aprendí reparaciones básicas de fontanería con vídeos de YouTube y atendí las preocupaciones de los inquilinos con un cuidado genuino. En 2 años, la ocupación pasó del 60% al lleno total, y había aumentado los alquileres moderadamente a medida que la zona se desarrollaba. Utilicé el aumento del flujo de caja para comprar un edificio vecino de 18 unidades, y luego un complejo de 30 unidades al otro lado de la ciudad. 8 años después de comprar esa primera propiedad en dificultades, poseía 100 unidades en todo Albany, todas operando casi a plena ocupación y con una lista de espera para las vacantes. Tenía un personal pequeño pero dedicado, una reputación de trato justo y propiedades bien mantenidas, y un enfoque particular en proporcionar viviendas seguras y asequibles para padres solteros y familias en transición. Entre mis inquilinas estaba Amanda Lewis, una madre soltera con una hija de 10 años llamada Lily. Amanda había huido de un matrimonio abusivo hacía 3 años sin nada más que una maleta y su hija. Había estado viviendo en un refugio cuando solicitó una de mis unidades con una carta explicando su situación. Algo en su determinación me recordó a mí misma, y trabajé con ella para encontrar un plan de pago que pudiera gestionar mientras se recuperaba. Con el tiempo, se había convertido en más que una inquilina, era alguien a quien consideraba una amiga. A pesar de mi éxito, mis padres continuaron con su patrón de desdén. Nunca habían visitado mis propiedades ni mi oficina. Cuando aparecí en una revista de negocios local como una emprendedora prometedora, mi madre solo comentó lo cansada que me veía en la foto. Thomas, mientras tanto, había saltado entre 3 puestos de nivel inicial diferentes en la empresa de mi padre, siendo ascendido cada vez a pesar de un rendimiento mediocre. Cada mes, asistía diligentemente a la cena familiar en casa de mis padres, esperando algún reconocimiento de mis logros, pero siempre me iba decepcionada. Poco sabía que la cena de abril lo cambiaría todo. El último domingo de abril fue inusualmente cálido mientras conducía mi modesto pero fiable sedán por el camino de entrada circular de la casa colonial de mis padres. A pesar de mi éxito, nunca había desarrollado el gusto de mi madre por las ostentosas muestras de riqueza. Mis sencillos pantalones negros y mi blusa esmeralda eran de calidad, pero carecían de etiquetas de diseñador. Mi madre lo notaría y comentaría, como siempre hacía. Dolores, querida, por fin llegaste, dijo mi madre al abrir la puerta, su mirada recorriendo críticamente mi atuendo. Llevaba un impecable vestido de lino blanco que probablemente costaba más que el alquiler mensual de algunas personas, con su pelo plateado perfectamente peinado. Todos los demás ya están aquí. Eso no era cierto. Al entrar en el vestíbulo de mármol, solo pude ver a mi padre en la sala de estar, moviendo una copa de vino tinto mientras veía golf en la enorme televisión de pantalla plana. Thomas y Sophie llegan tarde, gritó mi padre sin apartar la vista de la pantalla. Los niños estaban siendo difíciles para salir del parque. Por supuesto que sí. La tardanza de mi hermano siempre se excusaba, mientras que mi puntualidad simplemente se esperaba. Besé la mejilla de mi padre y acepté la copa de vino blanco que mi madre me ofreció. Siempre era vino blanco para mí, tinto para mi hermano y mi padre, otro pequeño recordatorio de cómo nos clasificaba. ¿Cómo va el negocio?, preguntó mi padre de manera superficial, con los ojos todavía en el torneo de golf. De hecho, acabamos de terminar de renovar el ala norte del complejo Parkview, y la ocupación es del 98% en todas las propiedades, dije, permitiendo que una nota de orgullo entrara en mi voz. «Qué bien», respondió mi madre, mirando su reloj. Ojalá Thomas se diera prisa. El asado se va a secar.
30 minutos después, la puerta principal se abrió de golpe con el caos que siempre acompañaba a la familia de mi hermano. Thomas entró primero, con el pelo ingeniosamente despeinado de esa manera que costaba $70 en una peluquería, pero que se suponía que parecía natural. Detrás de él venía Sophie, su esposa desde hacía 6 años, arreando a sus 3 hijos, los gemelos de 7 años, Jackson y James, y Penélope, de 2 años. Perdón por llegar tarde, anunció Thomas sin rastro de remordimiento real. El tráfico era una pesadilla. Mis padres se transformaron inmediatamente. Mi madre se abalanzó sobre los niños con exclamaciones de deleite, mientras que mi padre le dio una palmada en el hombro a Thomas con genuino entusiasmo. Sophie recibió besos al aire, y yo un asentimiento distraído de mi hermano. La cena fue la actuación habitual. Mis padres se aferraban a cada palabra de las historias de Thomas sobre su trabajo en la agencia de mi padre, donde recientemente había sido ascendido a vicepresidente, a pesar de llevar allí menos de 4 años. Los logros de los gemelos en el fútbol se discutieron con todo detalle. El trabajo voluntario de Sophie en la Junior League obtuvo los asentimientos de aprobación de mi madre. Cuando me preguntaron sobre mi trabajo, apenas había mencionado la nueva propiedad que estaba considerando cuando los gemelos empezaron a discutir por un panecillo, desviando inmediatamente la atención de todos. Era un patrón tan familiar que había dejado de sentir el escozor hacía años. O eso me decía a mí misma. Mientras mi madre servía el café y el pastel de manzana favorito de mi padre, una tensión inusual pareció instalarse sobre mis padres. Intercambiaron miradas significativas, y mi madre asintió ligeramente. Reconocí las señales de un tema previamente discutido que estaba a punto de ser introducido. Dolores, comenzó mi madre, dejando la cafetera con deliberado cuidado, tu padre y yo hemos estado discutiendo la situación familiar y hemos decidido que tu hermano necesita tu apartamento. Parpadeé, confundida. ¿Mi apartamento? No tengo un apartamento. Soy dueña de mi casa. No, querida, continuó mi madre con el tono paciente que usaba para explicar algo obvio. Una de tus unidades de alquiler. La bonita de 2 dormitorios en la calle Maple. Hemos decidido que Thomas y Sophie la necesitan para su familia. Thomas se inclinó hacia adelante, interviniendo como si el asunto ya estuviera zanjado. Los gemelos necesitan su propio espacio ahora que están creciendo, y con Penélope, estamos a reventar en nuestro lugar actual. Hemos decidido que sería perfecto, declaró mi madre, como si su decisión fuera la última palabra. Thomas tiene 3 hijos ahora. La familia debe ayudar a la familia. La suposición de que simplemente entregaría uno de los activos de mi negocio me dejó momentáneamente sin palabras. En sus mentes, mis propiedades no eran inversiones reales ni la base de mi sustento, eran simplemente recursos sobrantes que yo debería ceder naturalmente a Thomas. Saqué mi teléfono en silencio y abrí mi aplicación de administración de propiedades, escaneando los informes de ocupación actuales. Una fría calma se apoderó de mí mientras procesaba lo que estaba sucediendo. Interesante, dije finalmente, levantando la vista de mi teléfono. Porque las 100 unidades están actualmente ocupadas. Mi padre hizo un gesto despectivo con la mano. Puedes hacer arreglos para un inquilino. Seguramente, estamos hablando de la familia. Sí, añadió Thomas, ya desplazándose por su teléfono. Necesitaríamos mudarnos para el 1 de junio. El campamento de verano de los gemelos está en ese barrio. El descarado derecho en sus voces encendió algo en mí, una mecha de combustión lenta que había estado esperando una chispa durante décadas. El apartamento del que hablan está ocupado por una madre soltera y su hija, dije con calma. Llevan allí 3 años y acaban de renovar su contrato de arrendamiento. Bueno, debe haber procedimientos para romper los contratos de arrendamiento, insistió mi madre. Emergencias y cosas así. Querer una ubicación más conveniente para el campamento de verano no es una emergencia, respondí, mi voz endureciéndose ligeramente. La expresión de mi hermano se oscureció. Vamos, Dolly. ¿Es solo un apartamento de, qué, una docena? No puedes hacer una excepción por la familia. El uso de mi apodo de la infancia, uno que le había pedido repetidamente que no usara, fue la gota que colmó el vaso. Primero, te he dicho que no me llames así. Segundo, no tengo una docena de unidades. Tengo 100 unidades en 5 propiedades, y representan mi negocio, no un recurso personal para que la familia lo requise.
Tercero, no desahucio a inquilinos fiables que pagan su alquiler a tiempo porque alguien más quiere su casa. El silencio atónito que siguió solo fue roto cuando mi padre, al alcanzar su copa de vino en estado de shock, la volcó. El líquido Burdeos se extendió por el mantel blanco como una rosa en flor. 100 unidades, balbuceó finalmente mi padre, secando el derrame con su servilleta. Sí, confirmé, una extraña sensación de satisfacción me reconfortaba ante su evidente conmoción. He construido mi negocio en los últimos 8 años. No es que ninguno de ustedes haya pedido detalles. Bueno, dijo mi madre, recuperándose rápidamente, esa es una razón más para que puedas prescindir de una para tu hermano. Así no es como funcionan los negocios, expliqué como si hablara con un niño. Tengo obligaciones legales y éticas con mis inquilinos. Seguramente la familia está por encima del negocio, insistió mi madre, su voz adquiriendo el tono que siempre me había hecho retroceder en el pasado. Pero ya no era la hija ignorada y desesperada por aprobación. Era una exitosa empresaria que había construido algo valioso sin su ayuda ni reconocimiento. Creo, dije, levantándome y colocando mi servilleta junto a mi pastel a medio comer, que esta conversación ha terminado. No voy a desahuciar a nadie para acomodar el deseo de Thomas de un apartamento más conveniente. Gana más que suficiente en la empresa de papá para permitirse una vivienda adecuada para su familia. El silencio que me siguió hasta la puerta fue lo más ruidoso que jamás había escuchado en esa casa. El viaje a casa desde la casa de mis padres fue un torbellino de emociones. Mis manos agarraban el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos, y me sorprendí rechinando los dientes, un hábito de estrés que creía haber superado hacía años. La pura audacia de su exigencia seguía repitiéndose en mi mente, no una petición, una exigencia, como si las decisiones de mi negocio estuvieran sujetas a la aprobación familiar. Mi teléfono empezó a sonar antes incluso de llegar a mi entrada. El nombre de mi madre apareció en la pantalla. Lo silencié y entré, quitándome los zapatos con más fuerza de la necesaria. 5 minutos después, llamó mi padre, luego Thomas, luego mi madre de nuevo. Puse mi teléfono en silencio y me serví un generoso vaso de whisky, algo que rara vez me permitía. Cuando mi teléfono se iluminó con un mensaje de texto, casi lo ignoré hasta que vi que no era de mi familia, sino de Jenny, mi mejor amiga desde la universidad. Emergencia de vino sos en mi casa. Puedes venir, escribió. Sonreí a pesar de mí misma. Nuestro código para necesito desahogarme sobre algo importante se remontaba a nuestros días en la residencia universitaria. Voy en camino. Drama familiar de proporciones épicas, le respondí por mensaje de texto. En el cómodo apartamento de Jenny, 20 minutos después, le conté toda la historia mientras ella alternaba entre jadeos de indignación y palabrotas coloridas. Simplemente anunciaron que debería renunciar a un apartamento ocupado como si fuera un suéter de repuesto que ya no usas, me rellenó la copa de vino con indignación. Por favor, dime que no lo estás considerando. Por supuesto que no, le aseguré. Pero no lo van a dejar pasar. ¿Mira esto? Le mostré la pantalla de mi teléfono, que ahora mostraba 12 llamadas perdidas y un aluvión de mensajes de texto. Mamá, tenemos que discutir esto como adultos. Devuélveme la llamada. Papá, tu madre está muy disgustada. Esto no es propio de ti. Thomas, no seas difícil. Podemos ir a ver el edificio mañana y elegir qué unidad funciona mejor. El último mensaje de texto hizo que Jenny se atragantara con su vino. ¿Cree que puede elegir qué apartamento vas a desalojar a alguien? ¡Qué audacia! Me froté las sienes, sintiendo que se formaba un dolor de cabeza. Nunca han tomado mi negocio en serio. En sus mentes, estoy jugando a ser propietaria. Y, por supuesto, debo dejar todo por Thomas. La expresión de Jenny se suavizó. ¿Sabes de qué se trata esto en realidad, verdad? Tu éxito los amenaza. Has construido algo sustancial sin su ayuda ni aprobación, y eso desafía toda su narrativa sobre ti y tu hermano. Sus palabras me tocaron la fibra sensible. Toda mi infancia había sido moldeada por la historia de que Thomas necesitaba apoyo mientras que yo era autosuficiente. ¿Qué pasaba cuando la Dolores autosuficiente realmente triunfaba más allá de sus expectativas? Van a venir mañana al edificio de la calle Maple, dije, leyendo un nuevo mensaje de texto de mi padre. Aparentemente, han decidido ver la situación por sí mismos,
como si eso cambiara algo. Jenny me apretó la mano. Entonces, prepárate. Ten claro lo que vas a decir, dónde están tus límites, y no dejes que te presionen para tomar decisiones. Pasé una noche inquieta, dando vueltas en la cama, redactando y volviendo a redactar lo que le diría a mi familia. Por la mañana, me sentía agotada pero resuelta. Este era mi negocio, el resultado de años de trabajo y sacrificio, y no permitiría que la presión familiar lo socavara. Llegué a la propiedad de la calle Maple una hora antes, queriendo tiempo para ordenar mis pensamientos. Esta fue mi primera adquisición después del edificio original de 12 unidades, una atractiva estructura de ladrillo con 30 apartamentos y un pequeño jardín en el patio que había restaurado con mis propias manos durante el primer año de propiedad. Llamé a Amanda, la inquilina cuyo apartamento mi familia había decidido arbitrariamente que debería ser de Thomas. Hay una situación de la que quería advertirte, expliqué después de los saludos. Mi familia viene de visita hoy y han expresado interés en tu unidad. Quiero asegurarte que tu contrato de arrendamiento está seguro y que no corres ningún peligro de desalojo. Eso es preocupante, respondió Amanda, su voz tensa por la preocupación. Podía oír a su hija, Lily, parloteando de fondo. ¿Deberíamos desaparecer hoy? En realidad, si te sientes cómoda, me gustaría que los conocieras, dije. Necesitan entender que estos apartamentos son los hogares de la gente, no solo activos que se pueden barajar. Tras un momento de vacilación, Amanda aceptó. Has sido buena con nosotras, Dolores. Si conocer a tu familia ayuda, lo haremos. Lily y yo estaremos en casa toda la tarde. Gracias. Y te prometo que esto es solo una conversación. Tu hogar está seguro. Después de colgar, recorrí la propiedad, revisando las flores de primavera recién plantadas en el patio y asegurándome de que los pasillos recién pintados estuvieran impecables. Orgullo profesional, sí, pero también un deseo de mostrar a mi familia exactamente lo que había construido, un espacio de vida bien mantenido y digno que mis inquilinos estaban orgullosos de llamar hogar. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de la puerta de seguridad. Mis padres habían llegado con Thomas y toda su familia a cuestas. Respirando hondo, fui a recibirlos. Mi madre inspeccionó la propiedad con el ojo crítico que usualmente reservaba para las cenas de anfitrionas rivales. Es más pequeño de lo que esperaba, comentó, mirando el edificio de 3 pisos. Esta es solo una de mis 5 propiedades, le recordé. Tiene 30 unidades. No está mal, dijo mi padre, en el tono que usaba cuando estaba realmente impresionado pero no dispuesto a decirlo directamente. Lo has mantenido bien. Thomas fue menos diplomático. ¿Qué unidad nos tocaría? Espero que no sea en el 3er piso. Los gemelos tienen demasiada energía para vivir arriba. Su uso de nos tocaría en lugar de podríamos me lo dijo todo sobre sus expectativas. Estamos aquí para hablar, no para elegir apartamentos, dije con firmeza. Empecemos por el patio. Durante los siguientes 20 minutos, les di un recorrido por las áreas comunes, explicando las mejoras que había hecho y el sentido de comunidad que había construido entre los inquilinos. Sophie parecía genuinamente interesada, haciendo preguntas reflexivas sobre el área de juegos para niños que había instalado, pero Thomas seguía interrumpiendo para señalar unidades con buenas vistas o estacionamiento conveniente. Esta, declaró finalmente, señalando una unidad de esquina en el 2º piso con un pequeño balcón que daba al patio. Esta sería perfecta. ¿De quién es? Se me encogió el estómago. Era el apartamento de Amanda. Esa unidad pertenece a una inquilina que lleva aquí 3 años, dije. Y como expliqué ayer, no está disponible. Veámosla de todos modos, insistió mi madre. Quizás después de ver nuestra necesidad, la inquilina esté dispuesta a mudarse a una de tus otras propiedades. La presunción me dejó atónita. Antes de que pudiera formular una respuesta que no implicara levantar la voz, Thomas ya se dirigía a la entrada del edificio, con su familia detrás de él. La inquilina se llama Amanda, dije, apresurándome a alcanzarlo. Es una madre soltera con una hija de 10 años, y ya he hablado con ella sobre esta visita. Esta información apenas se registró mientras Thomas localizaba el número del apartamento en el directorio. Ubicación perfecta, murmuró, dirigiéndose a las escaleras. Cuando llegamos a la puerta de Amanda, me interpuse frente a mi familia, bloqueándoles el paso. Antes de entrar,
Necesito ser absolutamente clara, dije, mirándolos a cada uno a los ojos. Este es el hogar de Amanda. Estamos de visita como invitados, no como posibles ocupantes. No habrá ninguna discusión sobre su reubicación mientras estemos dentro. ¿Entendido? Mi padre frunció el ceño pero asintió. Mi madre apretó los labios pero permaneció en silencio. Thomas puso los ojos en blanco pero murmuró su acuerdo. Respirando hondo, llamé a la puerta de Amanda. La puerta se abrió para revelar a Amanda Lewis, con el pelo rubio recogido en una simple cola de caballo, vestida con vaqueros y una blusa azul. A sus 36 años, se desenvolvía con una tranquila dignidad que contradecía las dificultades que había superado. Dolores, bienvenida, dijo cálidamente, antes de que su mirada se posara en mi familia. Un destello de aprensión cruzó sus rasgos antes de que se recompusiera. Y ustedes deben ser los Wilson. Por favor, entren. El apartamento de Amanda estaba modestamente amueblado, pero impecablemente cuidado. Las estanterías revestían una pared, llenas de una mezcla ecléctica de novelas, libros de texto y libros infantiles. Una pequeña mesa de comedor sostenía un jarrón de margaritas frescas, y fotografías enmarcadas salpicaban las superficies, en su mayoría de Amanda y su hija, Lily, a varias edades. La sala de estar se abría al pequeño balcón que Thomas había notado, donde florecían jardines en macetas con hierbas y flores. La cocina era compacta pero eficientemente organizada, con obras de arte infantiles sujetas con imanes en el refrigerador. Esto es encantador, comentó Sophie, admirando genuinamente una pintura particularmente colorida de lo que parecía ser un unicornio en el espacio. Gracias, respondió Amanda. Lily es toda una artista. Hablando de ella, Lily, por favor ven a conocer a nuestros visitantes. Una niña delgada de serios ojos marrones y el pelo rubio de su madre salió del pasillo que conducía a los dormitorios. Llevaba una camiseta de la NASA y un libro sobre astronomía. Hola, dijo educadamente, aunque un poco tímida. ¿Son la familia de la señorita Wilson? Sí, respondió mi padre, pareciendo un poco incómodo. Soy Richard, su padre. Se hicieron las presentaciones, con Thomas apenas ocultando su impaciencia. Sus gemelos inmediatamente comenzaron a tocar todo lo que estaba a su alcance, cogiendo fotos enmarcadas y haciendo preguntas en voz alta sobre la distribución del apartamento. Chicos, por favor, sed respetuosos, amonestó Sophie, aunque sin mucha convicción. Penélope, al menos, permaneció en los brazos de su madre, observando en silencio. Lily acaba de ganar el primer lugar en la Feria de Ciencias Regional, mencionó Amanda, señalando una cinta azul exhibida prominentemente junto a un complicado tablero de proyecto en la mesa del comedor. Su proyecto fue sobre la contaminación lumínica y su efecto en la observación astronómica. Eso es muy impresionante, dije, genuinamente orgullosa de la niña que una vez había tenido demasiado miedo de hablar por encima de un susurro cuando se mudaron por primera vez. Es solo una feria de ciencias, murmuró Thomas lo suficientemente alto como para que todos lo oyeran. Jackson llegó a las finales estatales de fútbol americano infantil el otoño pasado. Siguió un silencio incómodo, roto por la alegría forzada de mi madre. «¡Qué apartamento tan acogedor!», dijo, su mirada calculadora mientras evaluaba el espacio. «Aunque debe sentirse bastante estrecho para ustedes dos». La sonrisa de Amanda permaneció en su lugar, pero sus ojos se endurecieron ligeramente. En realidad, es perfecto para nosotras. El segundo dormitorio le da a Lily su propio espacio para estudiar, y nos encanta la ubicación. Puedo ir andando a mi trabajo en la biblioteca, y la escuela de Lily está a solo 3 manzanas de distancia. Trabajo en la biblioteca, comentó mi madre con el más leve indicio de condescendencia. Qué gratificante. Mamá, advertí en voz baja. Es gratificante, respondió Amanda con calma. Después de dejar a mi exmarido, volví a la escuela para obtener mi título en biblioteconomía. Ahora soy la coordinadora del programa infantil. Thomas, que había estado paseando por la sala de estar como un agente inmobiliario evaluando los metros cuadrados, interrumpió. Esta distribución se desperdicia en solo 2 personas. Podríamos convertir el comedor en una sala de juegos para Penélope y los gemelos podrían compartir el segundo dormitorio. La presunción en su voz me hizo estremecer, pero la respuesta de Amanda fue tranquila y mesurada. Tu hermana me ha explicado tu situación de vivienda, dijo.
Entiendo el deseo de más espacio con 3 hijos. Cuando dejé a mi exmarido, Lily y yo vivimos en un refugio durante 6 meses. Tener este apartamento ha significado todo para nuestra estabilidad y recuperación. Dudó, y luego continuó con una fuerza tranquila. Mi exmarido controlaba dónde vivíamos, qué vestíamos, con quién hablábamos. Tener un hogar que es nuestro, donde nos sentimos seguras, no es un lujo para nosotras. Es necesario para nuestro bienestar. Mi madre se movió incómoda. Sí. Bueno, eso es desafortunado, pero seguramente las consideraciones familiares. Amanda es parte de la familia de nuestro edificio, intervine con firmeza. Forma parte del consejo de inquilinos y organiza el programa de lectura extraescolar en nuestra sala comunitaria. Lily, que había estado observando a los adultos con cuidadosa atención, habló. Tengo todos mis trofeos de ciencias en mi habitación. ¿Quieren verlos? Antes de que alguien pudiera responder, Thomas interrumpió. Mira, todo esto es muy bonito, pero tenemos que discutir asuntos prácticos. Dolores, ¿podemos hablar en privado sobre los paquetes de compensación por reubicación de inquilinos? La última hebra de mi paciencia se rompió. No habrá ningún paquete de reubicación porque no habrá ninguna reubicación. Esto no es solo un apartamento, Thomas. Es el hogar de Amanda y Lily. Pero tú eres la dueña del edificio, insistió, su voz elevándose. Puedes tomar decisiones ejecutivas. Sí, soy la dueña de este edificio, confirmé, enderezándome en toda mi estatura. De hecho, soy dueña de los 5 edificios de mi cartera, 100 unidades en total, no una docena como asumiste. Esto no es un pasatiempo o un negocio secundario. Es una empresa multimillonaria que he construido desde cero. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los gemelos dejaron de moverse, sintiendo la tensión. 100 unidades, repitió mi padre, su expresión una mezcla de incredulidad y comprensión incipiente. Sí, confirmé. La pequeña propiedad de 12 unidades con la que empecé hace 8 años ha crecido hasta convertirse en 5 propiedades, 100 unidades, con una lista de espera para las vacantes y una excelente reputación en la comunidad. El rostro de mi madre se había puesto pálido. Pero nunca dijiste. Nunca preguntaron, respondí simplemente. Asumieron que estaba, jugando, a los negocios mientras Thomas hacía, trabajo de verdad, en la empresa de papá. El rostro de Thomas se había enrojecido con una mezcla de vergüenza e ira. Si te va tan bien, entonces ayudar a la familia debería ser aún más fácil. No se trata de si puedo ayudar, expliqué, manteniendo la voz firme. Se trata de respetar que he construido un negocio legítimo con obligaciones legales y éticas hacia mis inquilinos. No desahucio a inquilinos fiables porque alguien más quiera su apartamento, incluso si es familia. Mi padre, que había estado inusualmente callado, finalmente habló. No tenía ni idea de que tu operación fuera tan sustancial. La nota de respeto en su voz era tan desconocida que tardé un momento en reconocerla. Quizás hemos estado, continuó, buscando las palabras, subestimando el alcance de tu trabajo. Quizás, estuve de acuerdo, permitiendo que un toque de sequedad entrara en mi tono. Mi madre, sin embargo, no estaba dispuesta a ceder. La familia debería seguir siendo lo primero, insistió, aunque su voz carecía de su convicción habitual. Estoy de acuerdo, dijo Amanda inesperadamente, dando un paso adelante. La familia es preciosa. Por eso Lily y yo tuvimos que dejar a su padre, para proteger a nuestra familia de 2. Dolores lo entendió cuando trabajó con nosotras en un plan de pago durante nuestra difícil transición. Ha sido más familia para nosotras que mis propios parientes, que se pusieron del lado de mi exmarido. Sus tranquilas palabras tuvieron un gran impacto, especialmente cuando Lily se movió para pararse junto a su madre, con las manos entrelazadas en silenciosa solidaridad. Thomas abrió la boca, probablemente para otra exigencia, pero Sophie le puso una mano de contención en el brazo. Por una vez, se quedó en silencio. Creo, dijo mi padre con cuidado, que tenemos que reconsiderar nuestro enfoque. Thomas, deberíamos buscar otras opciones de vivienda que no impliquen perturbar a los inquilinos establecidos. El rostro de Thomas se oscureció aún más. ¿Así que eso es todo? Los extraños van antes que la familia. La ética empresarial va antes que el derecho, corregí con firmeza. Y Amanda y Lily no son extrañas.
Son miembros valiosos de esta comunidad que he construido. Por primera vez en mi vida adulta, vi incertidumbre en los ojos de mi hermano, la comprensión de que no conseguiría lo que quería simplemente porque lo deseaba. Mi madre, siempre la navegante social, reconoció una batalla perdida. Bueno, dijo bruscamente, esto ha sido informativo. Amanda, gracias por tu hospitalidad. Lily, felicidades por tu logro científico. El abrupto cambio a la cortesía fue discordante pero típico de mi madre al retirarse de una posición insostenible. Deberíamos irnos, añadió mi padre, mirando su reloj. Thomas, discutiremos opciones de vivienda alternativas mañana en la oficina. Mientras se dirigían hacia la puerta, Lily tiró de mi manga. Está bien, señorita Wilson, susurró. Parece disgustada. La simple preocupación de esta niña que había enfrentado desafíos mucho mayores que la desaprobación familiar me sacó lágrimas inesperadas a los ojos. Estoy bien, Lily, le aseguré, apretándole la mano. A veces los adultos necesitan tener conversaciones difíciles. Como cuando mamá y yo hablamos de papá, preguntó con la perspicaz visión de los niños que han presenciado conflictos de adultos. Algo así, asentí suavemente. Mientras mi familia se iba, Thomas el último de todos con una mirada retrospectiva que mezclaba resentimiento y algo que podría haber sido un respeto reacio, Amanda cerró la puerta detrás de ellos. ¿Estás realmente bien?, preguntó, haciéndose eco de la preocupación de su hija. Lo estaré, respondí, repentinamente agotada. Gracias por dejarnos invadir tu tarde de domingo. Amanda sonrió, una expresión genuina que llegó a sus ojos. ¿Para qué están los vecinos? Además, creo que tu familia necesitaba ver que somos personas reales, no solo entradas en un contrato de arrendamiento. Al salir del edificio, vi a mi familia agrupada cerca de sus coches en el aparcamiento, inmersos en una conversación que se detuvo bruscamente cuando me vieron. La verdadera confrontación, sospeché, acababa de empezar. Los siguientes 3 días pasaron en un torbellino de llamadas perdidas, mensajes de texto manipuladores y una creciente presión familiar. Los mensajes de mi madre oscilaban entre chantajes emocionales, nunca he estado tan decepcionada de ti, e intentos de manipulación emocional, tu padre apenas durmió anoche, preocupado por la familia de Thomas. Mi padre adoptó un enfoque diferente, sugiriendo compromisos comerciales que no entendían el punto en absoluto, podríamos cubrir los gastos de mudanza del inquilino más 3 meses de alquiler en otro lugar. Thomas, previsiblemente, pasó directamente a la ira y al sentimiento de derecho. Sus mensajes se volvieron cada vez más hostiles a medida que se daba cuenta de que no iba a ceder a la presión familiar. Siempre has sido egoísta, leía su mensaje de texto del miércoles por la noche. Mamá y papá te lo dieron todo, y así es como se lo pagas. La ironía de esta acusación era tan asombrosa que me reía a carcajadas en mi cocina vacía. Me había pagado la universidad, había construido mi negocio sin el apoyo de mi familia y había asistido a todas las funciones familiares a pesar del constante desdén por mis logros. Sin embargo, de alguna manera, yo era la egoísta por no desalojar a un inquilino para darle un apartamento conveniente. Le mostré los mensajes a Jenny cuando pasó por mi oficina con el almuerzo el jueves. La audacia es impresionante, comentó, desplazándose por los mensajes de texto. Tu madre ya ha usado la frase, romperle el corazón a tu padre, o la está guardando para el final. Tercer mensaje el martes, confirmé, dando un mordisco a mi sándwich, seguido de, después de todo lo que hemos hecho por ti, a las 8:15 de esa noche. Jenny negó con la cabeza incrédula. Y todavía no entienden que se trata de respetar tu negocio, no solo el apartamento específico. Nunca lo han visto como un negocio real, expliqué. En sus mentes, estoy jugando a ser propietaria, y naturalmente, las necesidades familiares deben prevalecer sobre cualquier consideración comercial. Mi teléfono sonó con un nuevo mensaje. Thomas, de nuevo, mamá está llorando por tu culpa. Si me obligas a decirle a papá que no puedo aceptar el ascenso porque no tenemos una vivienda adecuada, esta ruptura será permanente. El descarado intento de hacer de su vivienda mi responsabilidad, junto con la amenaza de distanciamiento familiar, encendió algo en mí. Todos los años de ser ignorada, de que mis logros fueran desestimados, de que se esperara que apoyara a Thomas sin recibir nada a cambio, se cristalizaron en una fría claridad. Esto es chantaje emocional, observó Jenny, leyendo por encima de mi hombro. Lo sabes, ¿verdad? Asentí lentamente. Siempre lo he sabido.
Simplemente me convencí de que era una dinámica familiar normal. No hay nada de normal en esto, insistió. Están tratando de manipularte para que tomes una decisión comercial que es éticamente incorrecta y legalmente cuestionable. Tenía razón, y algo dentro de mí finalmente encajó. Había pasado toda mi vida buscando la aprobación de personas que eran fundamentalmente incapaces de darla. Mis padres siempre me verían a través del lente distorsionado que habían creado en la infancia, la hija autosuficiente que no necesitaba nada, mientras que Thomas lo necesitaba todo. Necesito establecer algunos límites, dije, la decisión formándose mientras pronunciaba las palabras. Aleluya, respondió Jenny, levantando su lata de refresco en un brindis simulado. Y puedo sugerir empezar por la obligación de la cena familiar mensual. A la mañana siguiente, llamé a mi asesor de negocios, Martín Reeves, un abogado de bienes raíces semijubilado que me había guiado en la compra de mis propiedades más grandes. Necesito asegurarme de que mi negocio esté protegido, expliqué después de describir la situación. Si mi familia decide escalar esto de alguna manera, quiero estar preparada. La respuesta de Martín fue inmediata y tranquilizadora. Tu estructura corporativa es sólida, Dolores. Como única propietaria de Wilson Property Management LLC, tu familia no tiene ningún derecho legal para influir en tus decisiones comerciales. Pero, añadió pensativamente, las disputas familiares tienen una forma de extenderse a los negocios de maneras inesperadas. Repasemos tus procedimientos operativos para asegurarnos de que todo esté bien atado. Pasamos 2 horas revisando la documentación de mi negocio, endureciendo el lenguaje en torno a los derechos de los inquilinos y la discreción de la administración. Al final, me sentí más segura en mi posición, tanto legal como éticamente. La petición de tu familia no solo sería un mal negocio, concluyó Martín. Potencialmente te expondría a una demanda por desalojo indebido. Cualquier juez se pondría del lado de un inquilino con un contrato de arrendamiento válido por encima del deseo de vivienda de un familiar. Su confirmación fortaleció mi resolución. No se trataba solo de hacer frente a la presión familiar. Se trataba de defender los principios sobre los que había construido mi negocio. Esa noche, llegó otra oleada de mensajes de texto. Aparentemente, mi madre había reclutado a aliados familiares, ya que recibí mensajes de 2 tías y un primo, todos expresando preocupación por mi negativa a ayudar a Thomas en su momento de necesidad. El último mensaje de texto de Thomas fue el punto de quiebre: papá te ofrece comprarte ese edificio si es lo que hace falta. Pon tu precio. Algunos de nosotros tenemos obligaciones familiares reales. La implicación de que sus obligaciones familiares eran de alguna manera más válidas que mis obligaciones comerciales, o que el dinero podía simplemente borrar las consideraciones éticas, fue la gota que colmó el vaso. Me senté en mi escritorio y redacté un correo electrónico para toda mi familia. Querida familia, después de una considerable reflexión, necesito aclarar algunos límites con respecto a mi negocio y sus recientes demandas. Wilson Property Management no es un recurso familiar. Es una empresa profesional con obligaciones legales y éticas hacia sus inquilinos. No puedo y no desalojaré a un inquilino fiable para proporcionar vivienda a Thomas, independientemente de la presión familiar. Además, me parece preocupante que ninguno de ustedes haya reconocido el éxito que he construido enteramente sin el apoyo familiar. Mientras que Thomas ha recibido un continuo respaldo financiero y emocional, yo me pagué la universidad, conseguí mis propios préstamos comerciales y construí una empresa que ahora administra 100 unidades en 5 propiedades. Valoro a la familia, pero no a expensas de mi integridad o del bienestar de mis inquilinos. En el futuro, les pido que respeten mis decisiones comerciales como lo harían con las de cualquier otro profesional. No asistiré a la cena del domingo este mes, ya que necesito un poco de espacio para procesar estos eventos. Espero que eventualmente podamos discutir este asunto con respeto mutuo. Dolores, lo leí 2 veces, hice una pequeña edición y presioné enviar antes de poder dudar de mí misma. Luego apagué mi teléfono y me serví una copa de vino. Por primera vez en semanas, sentí que podía respirar libremente. Los recuerdos volvieron a raudales mientras estaba sentada en la tranquilidad de la oficina de mi casa. Todas las veces que se esperaba que me sacrificara por Thomas. El verano que renuncié al campamento de arte porque Thomas necesitaba un costoso equipo de hockey. La fiesta de graduación que se convirtió en la aceptación de Thomas en la universidad en lugar de mis honores summa cum laude.
Las innumerables reuniones familiares donde mis logros eran notas a pie de página de los mediocres logros de Thomas. El patrón era tan claro ahora. Mi éxito amenazaba la narrativa familiar, la historia que se habían contado a sí mismos sobre que Thomas necesitaba apoyo mientras que yo estaría bien por mi cuenta. Mi próspero negocio era la prueba viviente de que su favoritismo había sido innecesario, posiblemente incluso perjudicial para el desarrollo de Thomas. Mientras bebía mi vino, me di cuenta de algo más. Ya no buscaba su aprobación. En algún momento de este conflicto, finalmente había reconocido que su validación no era necesaria para mi felicidad o éxito. Había construido algo significativo en mis propios términos, y su incapacidad para ver su valor reflejaba sus limitaciones, no las mías. La cena familiar mensual a la que había asistido diligentemente durante años de repente parecía una obligación que podía liberar. El pensamiento no trajo ansiedad, sino alivio. Un domingo para mí sin las sutiles indirectas y desaires a los que me había acostumbrado. Al establecer este límite, no solo estaba protegiendo mi negocio. Estaba reclamando mi sentido de autoestima de personas que nunca lo habían valorado de verdad. Pasaron 2 semanas sin comunicación de mi familia. Mantuve mi enfoque en el negocio, sumergiéndome en la finalización de los planes para un jardín comunitario en mi propiedad más grande. El proyecto había sido sugerencia de Amanda, convirtiendo una sección de césped infrautilizada en bancales elevados para que los inquilinos cultivaran verduras y flores. El sábado por la mañana, supervisé la entrega de tierra y madera, trabajando junto a un grupo de inquilinos entusiastas para construir los bancales. Amanda y Lily estaban entre los voluntarios, con Lily midiendo y marcando con orgullo la madera para cortarla. Esto va a transformar el espacio, comentó Amanda mientras nos deteníamos a beber agua. Gracias por hacerlo posible. Fue tu idea, le recordé. Yo solo proporcioné los materiales. Aún así, insistió, no todos los propietarios invertirían en la construcción de una comunidad como esta. Sus palabras me reconfortaron, reforzando que había construido algo que valía la pena, una comunidad, no solo una colección de unidades de alquiler. Para el domingo por la noche, el jardín estaba completo, con 17 bancales elevados asignados a los inquilinos interesados y 3 más grandes designados para hierbas y flores comunitarias. Celebramos con una barbacoa improvisada en el patio, los inquilinos trayendo platos para compartir y los niños corriendo por los senderos del jardín recién definidos. Al observar las risas y la conexión, sentí un profundo orgullo. Esto era lo que importaba, crear espacios donde la gente pudiera prosperar, no solo existir. El lunes por la mañana trajo un acontecimiento inesperado. Mi recepcionista, Margot, me llamó por el intercomunicador de la oficina. Su padre está aquí para verla, anunció, con una nota de sorpresa en su voz. ¿Sin cita? Se me encogió el estómago. Dame 2 minutos y luego hazlo pasar. Rápidamente me centré, organizando informes de propiedad en mi escritorio y enderezando mi chaqueta. Fuera cual fuera esta confrontación, la enfrentaría como una profesional de los negocios, no como una hija intimidada. Cuando mi padre entró, me sorprendió lo inseguro que parecía, una expresión que rara vez había visto en su rostro confiado y autoritario. Llevaba un traje de negocios, pero su corbata estaba ligeramente torcida, otro detalle inusual para un hombre que se enorgullecía de su impecable presentación. Dolores, comenzó, y luego dudó. Gracias por verme sin cita. Por supuesto, respondí neutralmente, señalando la silla frente a mi escritorio. ¿Qué puedo hacer por usted? Se sentó, mirando mi oficina con lo que parecía una genuina curiosidad. Su mirada se detuvo en la licencia comercial enmarcada, el premio de administración de propiedades que había recibido el año pasado, la pared de testimonios de inquilinos que había coleccionado. Nunca había visto tu oficina antes, observó en voz baja. La simple declaración contenía mucho, un reconocimiento de su falta de implicación en mi vida profesional. No, estuve de acuerdo. ¿No lo has hecho? Se movió incómodo. Tu correo electrónico fue esclarecedor y difícil de leer. Permanecí en silencio, esperando que continuara. Años de dinámicas familiares me habían enseñado a intervenir para suavizar los momentos incómodos, para hacer las cosas más fáciles para todos los demás. Pero esta vez, me mantuve firme y permití que la incomodidad existiera. He estado pensando mucho, continuó cuando no respondí. Y investigando un poco. Busqué tu empresa.
La cartera de Wilson Property Management es bastante impresionante. De nuevo, simplemente asentí, aunque su reconocimiento me produjo una pequeña emoción. 100 unidades, reflexionó, con una ocupación del 98% en un mercado que promedia el 82%. Eso es notable. Gracias, dije, manteniendo la voz firme. He trabajado duro para lograrlo. Sí, estuvo de acuerdo, mirándome directamente. Lo has hecho. Sin ayuda ni reconocimiento de tu familia, particularmente de mí. La franca admisión me tomó por sorpresa. Te debo una disculpa, continuó, las palabras pareciendo desconocidas en su boca. He estado tratando tu negocio como un pasatiempo mientras invertía recursos en la carrera de Thomas. Ahora veo lo injusto y miope que fue eso. Tragué saliva ante la inesperada emoción que subía por mi garganta. ¿Por qué el cambio de opinión? Suspiró profundamente. Tu correo electrónico me hizo ver nuestras dinámicas familiares objetivamente por primera vez. Después de que rechazaste la cena del domingo, tu madre y yo tuvimos una larga conversación sobre cómo te hemos tratado en comparación con Thomas. No fue una discusión cómoda. Hizo una pausa, ordenando sus pensamientos. La verdad es que Thomas siempre ha tenido problemas con la responsabilidad. Sentíamos que necesitaba un apoyo adicional para tener éxito, mientras que tú parecías capaz de prosperar por tu cuenta. Pero en el proceso, no reconocimos tus logros ni te ofrecimos el mismo apoyo. El reconocimiento que había buscado durante años finalmente estaba aquí. Pero en lugar de vindicación, sentí una compleja mezcla de emociones, alivio, tristeza por los años de conexión perdida, una cautelosa esperanza de cambio. Aprecio que digas eso, dije finalmente. Hay más, continuó. He estado revisando los registros financieros de Thomas en la empresa. Ha estado viviendo muy por encima de sus posibilidades durante años. La demanda del apartamento no era solo por el espacio, se enfrenta a una deuda significativa que nos ha estado ocultando. Esta revelación no me sorprendió tanto como podría haberlo hecho. Thomas siempre había tenido una relación de derecho con el dinero, esperando que los problemas fueran resueltos por los padres en lugar de por su propio esfuerzo. Eso es desafortunado, dije con cuidado, pero no es mi responsabilidad solucionarlo. No, asintió mi padre con una inesperada firmeza. No lo es. Por eso he organizado que Thomas se reúna con el asesor financiero de nuestra empresa para desarrollar un presupuesto realista y un plan de pago de la deuda. Necesita aprender responsabilidad financiera, no otro rescate. No pude ocultar mi sorpresa ante este enfoque. Mi padre siempre había sido la red de seguridad de Thomas, atrapándolo antes de que enfrentara las consecuencias de sus malas decisiones. Eso suena como un enfoque constructivo, ofrecí. Ha tardado mucho en llegar, admitió. ¿Cómo esto? Metió la mano en su chaqueta y sacó un sobre de negocios, deslizándolo sobre el escritorio hacia mí. Dentro había un cheque de $25,000. ¿Qué es esto?, pregunté, genuinamente confundida. El equivalente a lo que contribuimos para el pago inicial de la primera casa de Thomas, explicó. Deberíamos haberte ofrecido el mismo apoyo. Llega años tarde, pero espero que lo aceptes. No para tu negocio, que claramente no lo necesita, sino como un reconocimiento de nuestro fracaso en tratarte por igual. Me quedé mirando el cheque, las emociones arremolinándose. Una parte de mí quería rechazarlo por principio, para demostrar que no necesitaba su validación financiera, pero otra parte reconoció lo que representaba, no solo dinero, sino el reconocimiento concreto de mi padre del desequilibrio en el trato hacia sus hijos. Lo pensaré, dije, colocando el cheque en mi escritorio, sin aceptarlo ni rechazarlo. Él asintió, pareciendo entender la complejidad de mi respuesta. Hay una cosa más, continuó. He estado buscando opciones de vivienda para la familia de Thomas. Hay una casa de 3 dormitorios en venta en un buen distrito escolar a unos 15 minutos de su oficina. Necesita algo de trabajo, pero está dentro de un presupuesto que pueden manejar con una planificación financiera adecuada. Eso suena apropiado, estuve de acuerdo. Me gustaría tu opinión profesional sobre la propiedad, añadió, sorprendiéndome de nuevo. Tu experiencia en valoración de bienes raíces sería valiosa para determinar si es una inversión sólida para ellos. La solicitud de mi opinión profesional, algo que nunca antes había sucedido, se sintió como otro paso hacia una relación más saludable.
Estaría encantada de revisar el anuncio, dije, aunque debo revelar que no tengo experiencia en viviendas unifamiliares, solo en alquileres de varias unidades. Sonrió ligeramente. Aún así, más que el resto de nosotros. Te enviaré los detalles. Mientras se levantaba para irse, dudó y luego añadió, a tu madre también le gustaría reunirse contigo, cuando estés lista. Le está costando más adaptarse a la nueva comprensión de nuestra dinámica familiar, pero lo está intentando. Asentí, no del todo preparada para navegar esa conversación en particular todavía. ¿Y Thomas? Pregunté. La expresión de mi padre se tensó ligeramente. Todavía lo está procesando. Su orgullo está herido, pero acabará por aceptarlo. El asesoramiento financiero es obligatorio si quiere mantener su puesto en la empresa. Cuando llegó a la puerta, se volvió. Estoy orgulloso de lo que has construido aquí, Dolores. Debería habértelo dicho hace años. Las palabras que había anhelado escuchar durante tanto tiempo cayeron con un peso sorprendente. Logré una pequeña sonrisa y un gracias más allá del nudo en mi garganta. Después de que se fue, me quedé inmóvil durante varios minutos, procesando el inesperado giro de los acontecimientos. La conversación no fue una solución mágica para años de disfunción familiar, pero fue un comienzo, el primer reconocimiento de que quizás la narrativa familiar necesitaba ser reescrita. Cogí el cheque, todavía indecisa sobre si aceptarlo. Luego miré la pared de testimonios de inquilinos, la madre soltera que había encontrado seguridad, la pareja de ancianos que elogiaba las características de accesibilidad del edificio, la joven familia que había podido ahorrar para una casa mientras vivía en mi propiedad. Decidiera lo que decidiera sobre el cheque, sabía con certeza que había construido algo valioso, no solo exitoso financieramente, sino significativo para las personas que llamaban hogar a mis edificios. Y por primera vez, mi padre también lo había visto. 4 semanas después de la inesperada visita de mi padre a la oficina, me senté en una mesa de esquina en Bellinis, un elegante restaurante italiano en el centro, observando la puerta a la espera de la llegada de mi familia. Tras una cuidadosa consideración y varias conversaciones con Jenny y mi terapeuta, a quien finalmente había empezado a ver para procesar décadas de dinámicas familiares, había aceptado esta reunión en terreno neutral. Mi madre llegó primero, mi padre aparcando el coche. Me vio de inmediato. Su postura se tensó ligeramente antes de acercarse. Con su vestido azul marino entallado y su collar de perlas, lucía tan impecablemente arreglada como siempre, aunque noté nuevas líneas de tensión alrededor de sus ojos. Dolores, me saludó, la pausa incómoda antes de inclinarse para un breve beso en la mejilla revelando su incertidumbre. Mamá, respondí con calma mientras tomaba asiento. ¿Te ves bien? Tú también, comentó, sus ojos observando mi atuendo profesional, un vestido verde bosque con sencillas joyas de oro. ¿Ese color te sienta bien? El simple cumplido, libre de sus habituales críticas sutiles sobre mi apariencia, se sintió como una pequeña rama de olivo. Mi padre se unió a nosotros momentos después, seguido poco después por Thomas y Sophie. La expresión de Thomas era reservada, su saludo superficial. Sophie, por el contrario, ofreció una cálida sonrisa y un genuino «qué bueno verte». Una vez que se distribuyeron los menús y se sirvió el agua, descendió un silencio incómodo. Años de cenas familiares habían establecido un patrón claro, mis padres le preguntarían a Thomas sobre el trabajo, los niños, sus actividades, y a mí casi nada. Sin ese guión, nadie parecía seguro de cómo empezar. Finalmente, mi padre se aclaró la garganta. Quiero agradecerles a todos por venir hoy. Nuestra familia tiene algunos problemas que abordar y creo que es mejor hacerlo de manera directa y honesta. Thomas se movió incómodo mientras mi madre alisaba su servilleta repetidamente. Primero, continuó mi padre, le debo a Dolores una disculpa pública por cómo hemos pasado por alto sus logros profesionales. La empresa de administración de propiedades que ha construido es impresionante bajo cualquier estándar y merece nuestro respeto y reconocimiento. Mi madre asintió con rigidez. Sí. Bueno, quizás no entendimos del todo el alcance de tu trabajo, querida. No fue exactamente una disculpa, pero viniendo de mi madre, fue significativo. Gracias, dije simplemente. Segundo, continuó mi padre, la petición de que Dolores desahucie a un inquilino en beneficio de Thomas fue inapropiada. Reconocemos ahora que sus obligaciones comerciales y sus relaciones con los inquilinos deben ser respetadas.
Thomas miró su vaso de agua, con la mandíbula apretada. Thomas, le instó mi padre con suavidad pero con firmeza. Tras un momento de vacilación, Thomas levantó la vista. Pido disculpas por asumir que reorganizarías tu negocio para mi conveniencia, dijo, las palabras claramente ensayadas pero no del todo insinceras. No entendía que tus propiedades representan compromisos legales y éticos. Lo aprecio, respondí, encontrándome sorprendentemente conmovida por su esfuerzo, por muy reacio que fuera. Y quiero ser clara, no estoy dispuesta a ayudar, solo no estoy dispuesta a comprometer mi ética empresarial o mis relaciones con los inquilinos. Sophie tocó el brazo de su marido en señal de apoyo. Hemos estado mirando la casa que mencionó tu padre. Necesita trabajo, pero tiene potencial, y el distrito escolar es excelente. Revisé el anuncio, ofrecí. La ubicación es sólida y los valores de las propiedades en esa zona han estado apreciándose constantemente. Si pueden gestionar las renovaciones necesarias, podría ser una buena inversión. Thomas pareció sorprendido por mi opinión profesional. ¿De verdad lo miraste? Por supuesto, respondí. Papá me pidió mi opinión, y la valoración de bienes raíces es mi área de especialización. Un destello de algo, quizás un nuevo respeto, cruzó su rostro. Agradecería cualquier información específica que tengas, especialmente sobre qué renovaciones añadirían más valor. Puedo preparar algunas ideas, acepté. Y conozco contratistas fiables que podrían darte presupuestos justos. La conversación derivó hacia un terreno más práctico, mercados inmobiliarios, costes de renovación, distritos escolares. Quizás por primera vez, mi familia se relacionaba conmigo como una profesional conocedora en lugar de solo una hija o una hermana. Cuando llegaron nuestros platos principales, mi madre se aventuró a preguntar, ¿asistirás a la cena del domingo este fin de semana? Había pensado mucho en esta pregunta. No esta semana, dije con cuidado. Creo que mensualmente en lugar de semanalmente tiene más sentido para mí en el futuro. Mis domingos suelen estar dedicados a inspecciones de propiedades y reuniones con inquilinos. Esperaba resistencia, pero mi madre simplemente asintió. Mensualmente parece razonable. ¿Quizás el último domingo? Funciona, estuve de acuerdo, sorprendida por su aceptación de mi límite. La comida progresó con una conversación cautelosa pero genuina. Thomas habló de sus hijos, pero sin la expectativa de que todos encontraran fascinante cada uno de sus logros. Mi madre hizo preguntas específicas sobre mi reciente proyecto de jardín comunitario, mostrando un interés inusual en mi trabajo. Mi padre preguntó sobre mis planes para futuras adquisiciones de propiedades. No fue perfecto. Los viejos patrones surgían ocasionalmente, el centrado reflexivo de mi madre en Thomas, los pronunciamientos comerciales de mi padre, la suposición de Thomas de que sus desafíos eran inherentemente más significativos que los de los demás. Pero cada vez, había un esfuerzo visible por detectar y corregir estos comportamientos. Cuando terminamos el postre, Thomas mencionó que había estado trabajando con el asesor financiero. Ha sido esclarecedor, admitió. Nunca me di cuenta de cuánto estábamos gastando de más en cosas no esenciales. La gestión financiera es una habilidad que se aprende, ofrecí, cuidando de no sonar condescendiente. Cuando compré mi primera propiedad, cometí muchos errores de presupuesto. De verdad. Thomas parecía genuinamente sorprendido de que yo hubiera tenido dificultades con algo. Por supuesto. Tuve que aprender todo a base de prueba y error. A diferencia de los seguros, no había un negocio familiar que me guiara en la gestión de bienes raíces. El suave recordatorio de nuestros diferentes caminos aterrizó suave pero claramente. Mientras nos preparábamos para irnos, mi padre preguntó, ¿traerás a alguien a la próxima cena familiar? Nos gustaría saber más sobre tu vida fuera del trabajo. La pregunta me sorprendió. Mi familia había mostrado tan poco interés en mi vida personal que había dejado de mencionar amigos, citas o actividades sociales hacía años. En realidad, sí, decidí en ese momento. Me gustaría invitar a Amanda y a su hija, Lily. Se han convertido en personas importantes en mi vida, y me gustaría que las conocieran mejor, no como las inquilinas que querían desplazar, sino como las personas notables que son. Mi madre pareció brevemente desconcertada, pero se recuperó rápidamente. Por supuesto. Serían bienvenidas. Un mes después,
Celebré mi 35º cumpleaños con una pequeña reunión en mi casa. Por primera vez, mis mundos convergieron, Jenny y mis otros amigos cercanos, empleados clave de mi empresa, varios inquilinos que se habían convertido en amigos y mi familia. Amanda y Lily llegaron con un pastel casero y una fotografía enmarcada del jardín comunitario en plena floración. Mis padres trajeron una pieza de arte cuidadosamente seleccionada para mi oficina, una representación modernista de edificios de la ciudad que reconocía mi identidad profesional. Thomas y Sophie me dieron un certificado de regalo para un spa con una nota que decía, para la persona más trabajadora que conocemos. Observando a Amanda charlar fácilmente con Jenny mientras Lily le mostraba a mi madre su último proyecto de ciencias, sentí una profunda sensación de alineación. Las barreras entre mi vida familiar y mi yo auténtico finalmente comenzaban a disolverse. Más tarde esa semana, recibí una notificación de que Wilson Property Management había sido seleccionada para un premio de negocios local que reconocía las prácticas éticas y el impacto en la comunidad. La ceremonia estaba programada para el mes siguiente, y los galardonados podían llevar invitados a la cena formal. Sin dudarlo, envié invitaciones a mis padres, a Thomas y Sophie, y a Amanda y Lily. Todos aceptaron. De pie en el podio aceptando mi premio, crucé la mirada con mi padre en la audiencia. Asintió una vez, un gesto que contenía mucho, respeto, orgullo, reconocimiento. Mi madre se secó los ojos con un pañuelo. Thomas aplaudió enérgicamente, y Amanda y Lily sonrieron radiantes desde sus asientos junto a mi familia, los límites entre la familia elegida y la biológica bellamente difuminados. El viaje de ser ignorada a estar en mi poder había sido difícil y doloroso a veces. Los patrones familiares establecidos en la infancia habían demostrado ser obstinados, requiriendo una confrontación directa para empezar a cambiar. Pero a través de todo ello, había descubierto algo esencial. Mi valía no dependía de la validación familiar, y mi éxito hablaba por sí mismo. También había aprendido que las relaciones familiares, como cualquier otra, requieren límites saludables para prosperar. Al mantenerme finalmente firme contra la expectativa de que sacrificaría mi ética empresarial por las demandas familiares, había abierto paradójicamente la puerta a conexiones más auténticas con mis padres y mi hermano. Lo más importante, había descubierto que la familia no se define solo por la sangre. La comunidad que había construido inquilinos como Amanda y Lily, amigos como Jenny, colegas que compartían mis valores se había vuelto tan significativa para mí como mi familia biológica, quizás más en muchos sentidos. Al concluir mi discurso de aceptación, ofrecí un pensamiento que encapsulaba mi viaje: el éxito no se mide por lo que acumulamos, sino por las comunidades que construimos y la integridad con la que las mantenemos. El aplauso que siguió se sintió como una afirmación, no solo de mis logros empresariales, sino de la sabiduría ganada con esfuerzo que había surgido de mantenerme firme y honrar mis valores. ¿Alguna vez han tenido que enfrentarse a una familia que los daba por sentados? ¿Cómo navegaron esos difíciles límites mientras mantenían las relaciones? Compartan su experiencia en los comentarios a continuación. Y si esta historia resonó con ustedes, por favor denle a me gusta, suscríbanse y compártanla con alguien que pueda necesitar escuchar que mantenerse firme a veces puede ser la elección más amorosa, tanto para ustedes mismos como, en última instancia, para su familia.